Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. La verdad que es un gusto hoy que vamos a hablar del tema del registro de los contratos de alquiler. Contar con el corredor inmobiliario Alberto Loyarte, que es matriculado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrador de consorcios también. Y hoy él nos va a presentar eh, cómo está funcionando, cómo empezó a andar y qué hay que hacer con el tema del registro de contratos de locación que empezó justo ahora el 1 de marzo, en el marco de la nueva ley de alquileres. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo nuevamente. Un saludo a todos los que están en todas las redes, escuchándonos y viéndonos. Bueno, yo quisiera, primero que nada, si vos me disculpás, corregir. Esto no es la nueva ley de alquileres. La ley de alquileres desapareció con la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015. Hubo una modificación posterior y esto es una ley, pero que contiene modificaciones de artículos que se refieren a la relación locativa. Hay un capítulo que es el 4 del código que ha modificado varios artículos de esa parte como para introducir estas modificaciones que ahora estamos hablando. Entonces, yo creo que es un error hablar de ley de alquileres, porque no existe una ley de alquileres. O sea, sería un nuevo régimen de alquileres, ¿no? Claro, se diluyó dentro de lo que es el Código Civil y Comercial y estamos con el articulado que corresponde a los alquileres, así como hay otro articulado que corresponde a propiedad horizontal, otro a sucesiones y así. Entonces, debemos empezar a determinar las cosas con precisión. No es un reto, simplemente es una corrección para que tengamos bien hecha la aclaración. Una aclaración que la gente además también entienda claramente de qué se trata. Esto se modificó a partir de una resolución del Congreso Nacional que decretó una ley donde se introducen modificaciones al Código Civil y Comercial. Así que, bueno, vamos a ver hoy el tema del registro, ¿no? Es lo que dispone uno de esos artículos, que es la inscripción de los contratos de alquiler en el AFIP y que es una resolución de la AFIP, la número 4933, que es muy reciente y la inscripción empezó ahora el 1 de marzo y como carácter excepcional dura hasta la primera parte, digamos, que corresponde a los alquileres iniciados a partir del 1 de julio y hasta el 30 de marzo, hasta el 15 de abril. Perfecto. Y después, bueno, si te parece, Alberto, yo te voy a dejar con la presentación. Comento a todos para que sepan. Primero vamos a hacer la exposición. Pueden ir dejando las preguntas aquí en el chat y al final las vamos a ir respondiendo. Yo las voy a ir leyendo, te voy a comentar las preguntas que estén. Así que perfecto, te dejo solamente ahí, así podés hacer la presentación. ¿Cómo no? Perdón. ¿Te pasaste? Hay una filmina antes. Esta, muy bien, ahí está. Esa era. Sí, adelante, Alberto, ahí cuando quieras. No, sí, también ya anda pasándola y vamos charlando. Bien.
Estamos con eso. Bien. Como todos conocemos, estamos hablando de una locación, que es un contrato de uso y goce de una cosa, en este caso una cosa inmueble, que, bueno, esto es aplicable para las locaciones o sublocaciones de inmuebles urbanos, arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles rurales, locaciones temporarias, locaciones incluso de espacios dentro de cierto tipo de inmuebles. Por ejemplo, las cocheras están incluidas las locaciones temporarias, en fin, todo lo que sea locación. En este caso, daría la opción que están exceptuadas las góndolas que figuran en los supermercados, pero sí estarían incorporados, por ejemplo, los puestos que hay adentro de los shopping y situaciones parecidas. Siempre estamos hablando de locación, es cedo este inmueble en forma total, parcial o determinada al uso y el goce por parte de otra persona. Puede ser las dos personas físicas, las dos personas jurídicas, una física y una jurídica indistintamente. La aplicación es para todos los tipos de sociedades, todos los tipos de locaciones. Entonces, ¿podemos continuar, Paula? Bueno, esto está determinado en el artículo 16 de la ley, pero que en realidad lo que hace es modificar lo previsto en el Código Civil y Comercial, donde establece, porque este es un artículo que fue agregado a la ley, intercalado, donde habla de la obligatoriedad de la inscripción en la AFIP. Esta ley esta modificación apareció el 1 de julio del 2020, pero recién ahora la AFIP la reglamentó. Esto tiene muchas discusiones, porque bueno, era algo que no estaba, es un régimen informativo, que es un régimen que no tiene nada que ver con la parte impositiva, es solo la obligación de informar ciertos actos entre privados, porque los contratos que se hagan donde es parte el Estado no es necesario registrar. O sea, si una persona le alquila un local al ANSES, ese contrato no es necesario registrar. Por el otro lado, acá en el segundo párrafo, como verán ustedes, dice: cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato a la fin de que tome intervención que corresponde. Acá hay serias discusiones entre los tributaristas y los contadores, por ejemplo, porque acá habría dos posibilidades. La realización de esta gestión de un juzgado frente a la AFIP para saber si está inscripto o no está inscripto podría transformarse en una negación de derechos o negación de justicia al locador cuando quiere iniciar una causa judicial. Y por el otro lado, hay quienes dicen que este párrafo atenta contra la independencia del Poder Judicial, cargando en cuenta de los jueces hacer algo que ellos no tendrían que estar obligados, porque la AFIP no tiene incumbencia sobre la actividad de la justicia. Y la AFIP depende del Poder Ejecutivo y los jueces de la justicia. Entonces, bueno, acá habría un tema controversial que da para una discusión, y es una discusión que va a llevar su tiempo. Recién a partir del 30 de marzo, cuando termine este régimen excepcional de los DNU, se daría la posibilidad de poder
de poder ya ir gestionando, en todo caso, los desalojos para aquellos que estuvieran en condiciones de hacerlos por falta de pago, sobre todo, o por otras cuestiones de índole contractual. Pero este tema va a ser controversial y después habrá que esperar qué ocurre con la jurisprudencia a la medida que vaya desarrollándolo. Por el otro lado, igual dice que sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la AFIP, a los fines dispuestos del presente artículo y los términos que esta autoridad dispone. Acá tenemos que considerar tres partes. Una parte es el locador, otra parte es el corredor inmobiliario, si es que intervino uno, y la otra parte es el locatario. Acá tenemos la posibilidad que cualquiera de los tres. Lo que pasa que como el corredor inmobiliario no es parte del contrato, puede hacer ese trámite a pedido del locador, pero también lo puede hacer un contador, porque es su función. La verdad, en mi caso como corredor inmobiliario, yo no lo recomiendo. Son cuestiones contables de índole de ese carácter. Los contadores tienen ya su tasa para cobrar por esta actividad y es una cuestión de incumbencia. Para eso ya cada uno tiene su situación impositiva y ante cualquier cuestión preferible no estar mezclado en el medio donde no llaman a los corredores inmobiliarios. Ya bastante nos tienen en mala frecuencia tanto la justicia como la sociedad. Bueno, básicamente, ¿quiénes están obligados en este registro de locaciones inmobiliarias? Bueno, están comprendidos todos los inmuebles en el país, digamos, para quienes asuman la posición de locadores, sublocadores, arrendadores, subarrendadores. Acá el tema que se plantea, en muchos casos se dan situaciones donde quien está en cabeza de la locación no es el propietario. Particularmente sucesiones que no se realizaron nunca, particularmente propiedades que son administradas de palabra de una persona mayor que el hijo se hace cargo de la locación. Entonces habría que empezar a precisar esas situaciones porque acá la responsabilidad va a ser del locador. Si el locador no es el propietario, la AFIP va a asumir que él es el propietario y que además va a estar en obligación de cumplir con la parte fiscal que está íntimamente relacionada a esta información que se va a estar brindando. En el caso de inmuebles de residentes en el exterior, quienes viven en el exterior, sean argentinos o no, tienen un representante para estar ante la AFIP, porque la AFIP tiene que tener a alguien que intervenga en ese caso con que esté en el país. En el caso de los condominios, que es otra situación, incluso de los matrimonios, donde solamente suele por ahí en algún caso figurar uno de los cónyuges o que son bienes gananciales y también se manejan de esa manera, o que son varios hermanos que recibieron el bien por sucesión, un condomino puede informar a todos los otros, con lo cual estaría el contrato íntegramente informado. Pero puede ocurrir que si son tres los condóminos, porque son los tres hijos de la persona que en su momento les dejó en sucesión esa propiedad, cada uno se tenga que escribir su parte, por la razón que sea, o porque eso le juega con otra situación fiscal a cada uno. Y bueno, cada cual puede informar su parte, que sería un 33%, y los otros en su momento tendrán que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Esto también implica que de alguna manera hay que ver la situación fiscal de quien figure como locador para poder hacer la correspondiente facturación, porque esto va de suyo, lamentablemente tiene que ser así. Algunos otros pueden cumplir con este registro de contrato, habla de los intermediarios, que serían los corredores inmobiliarios, en representación.
Esto no es imposible. Qué sé yo, en el caso mío, yo soy administrador de consorcio y el consorcio es una persona jurídica. Necesita un representante, así que ante la AFIP, mi quit está vinculado al del consorcio y todo lo que sea vinculado al consorcio me notifican a mí. Desde ya que si participa en la inscripción, da como suyo que intervino, y si intervino va a tener que tener una factura por los honorarios que brinde en el caso de un corredor inmobiliario que intervenga. También habla de otros intermediarios como puede llegar a ser los escribanos. Lo que pasa es que en estas cosas, desgraciadamente, los legisladores no son demasiado precisos y estas leyes son bastante, por decir de alguna manera, mal redactadas y entonces tienen problemas luego con las interpretaciones y con todo lo demás. Así que bueno, podemos pasar la placa. Bueno, en cuanto a los plazos para esta registración, yo hablé antes que hay contratos celebrados entre el 1 de julio y el 28 de febrero y contratos celebrados entre el 1 de marzo y 31 de marzo que van a poder registrarse hasta el 15 de abril. Después, los que están en curso tienen 15 días corridos. Ojo con esto porque en la legislación fiscal por lo general es normal que hable de días. Y cuando habla de días, habla de días hábiles. Acá establece con precisión son 15 días corridos. Otro tipo de cuestiones que convengamos que hay que tener en cuenta que están comprendidas dentro de esto, aunque no lo digan. Todos los contratos que puedan ser anteriores al 1 de julio, un contrato firmado en el 2019, que fue modificado en virtud del DNU o de un acuerdo con el propietario y que cambió su composición o tuvo alguna modificación, debe ser incluido, debe ser incorporado a la registración. Lo mismo si hay una adenda o una modificación de cualquier sentido en el contrato. Lo que no hace falta incorporar al registro son los contratos que por alguna razón vencieron antes de que empiece a aplicarse esta resolución. O sea que si tenía un contrato anterior y deciden porque no pudieron poner en marcha un local, lo que sea, y rescindir el contrato antes del 1 de marzo, ese contrato no hace falta incorporarlo al registro. Bueno, acá estamos reiterando lo que hablábamos antes. Bueno, entra con el quit, con el clave fiscal, y hay que ingresarlo a declaración de contratos. Ahí queda para completar la información de los locadores, del locatario, y el contrato escaneado previamente con el formato PDF o JPG va a la FIP tal cual, como está firmado. O sea, el contrato completo como está terminado. Ahora, cuando termina de hacer esa gestión, la página de la FIP no me otorga un acuse de recibo inmediato. Tengo que tener como locador o como quien estoy inscribiendo el domicilio fiscal electrónico actualizado, porque el acuse de recibo va a ir a parar a ese domicilio fiscal electrónico. No va a ser resuelto en forma inmediata como ocurre con otras declaraciones y otras cosas de otros trámites que se realizan ante la FIP. Así que hay que tener cuidado de tener el registro del domicilio fiscal electrónico y además
tener actualizado ante la AFIP el mail que estoy poniendo en ese domicilio fiscal electrónico y mirarlo. Porque por ahí hay gente que dice, yo no, ¿para qué voy a leer este mail? Voy a perder tiempo, me entran spam. Y igual, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta que ese informe, ese acuse de recibo de la AFIP no vaya a parar al spam. O sea, que ese mail que está declarado como domicilio fiscal es muy importante. Así que, recomendación, tener el mail de domicilio fiscal actualizado y tenerlo en condiciones de verlo periódicamente, porque puede haber ahí información que nos estén reclamando o que nos estén, digamos, pidiendo, o la conformidad como pueda ser, o información adicional. La AFIP por ese medio tiene la manera, digamos, electrónica, en lugar de mandarnos una carta, lo hace a través de ese mail. Así que bueno, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, o sea, vamos a quién tiene la posibilidad de poder inscribir en la declaración jurada los inmuebles, los contratos de alquiler. En primer término, puede ser que lo haga un locador porque tiene la práctica, la habilidad, bueno, está. En nombre de un tercero, entonces puede entrar alguien identificado que tenga la representación ante AFIP suficiente como para poder ser quien registre ese contrato. Si es alguien que está en el exterior a quien estoy representando, obviamente también tengo que identificarlo. Y quienes estamos intermediando en todo esto, que podemos, no es obligación, si somos corredores inmobiliarios o escribanos o administradores de complejos, acá también habla en el caso de complejos habitacionales que son tiempos compartidos o mecanismos parecidos, que alquilan por sí en representación del propietario. Entonces, en estos casos tendrán que poner cada uno su matrícula y la entidad a la que pertenecen. En el caso de los corredores, el colegio en el que están inscritos, lo mismo en el caso de los escribanos, y así pasa, los administradores también tienen su matrícula registrada. Así que bueno, todo esto, hay un amplio espectro de quienes pueden realizar esta registración. Después, acá tenemos la cuestión de los juzgados. La cuestión de los juzgados, que yo les decía antes que era algo controversial, tienen en la página de AFIP un lugar, un servicio especial que tiene su clave para acceder y todo lo demás. Entonces pueden consultar en base a la dirección de la propiedad, en base al nombre del locador, al nombre del locatario, al nombre de quien registró el contrato, en caso de que se originen una ejecución de contratos de locación. Puede ser por cualquier motivo, puede haber razones de deuda, razones de otro carácter que están en la legislación que permiten un juicio por parte del propietario, y bueno, supuestamente, volvemos con la cuestión jurídica, antes de correr traslado a la demanda deberán informar a la AFIP. Este es otro tema porque parecería, digo, porque como eso es una habilidad, una capacidad que tienen los juzgados, no sé cómo es la página que tienen los juzgados, pero parecería que los juzgados tienen posibilidades que si no encuentran registrado el contrato, registrarlo ellos. Con lo cual, igual las partes quedan, digamos, registradas, y como para iniciar cualquier gestión necesito presentar el contrato, obviamente tienen los datos del contrato también. Así que bueno, habrá que ver cómo funciona esto, pero en principio está aparentemente disponible para que los juzgados trabajen con esa registración.
A ver, volvé, seguí una más, por favor, porque me parece que hay dos iguales. ¿Podés pasar, Paula? Ahí está. Bueno, si bien acá hay un tema importante, pero puede haberlos de antes, aunque convengamos un tema específico. La moneda extranjera, sea dólar, euro, cruzeiro, pesos uruguayos, guaraní, lo que sea, para el Código Civil y Comercial, desde la modificación del 2015, son cosa, no son moneda. Por lo tanto, no tienen capacidad cancelatoria. Ahí es un caso donde estaríamos frente, digamos, a una permuta, a otro tipo de instancia que no es un contrato de alquiler. Pero, como la AFIP sabe que nosotros somos propensos a hacer estas alteraciones de las relaciones y todo lo demás, especifica claramente que los contratos que se hayan celebrado en moneda extranjera, este verano se dieron mucho en el caso del alquiler de casas de fin de semana o para vacacionar y todo lo demás, habla de que esos contratos, si están vigentes, volvemos siempre a la misma pauta, si están vigentes hasta el 31 de marzo, deben ser inscriptos al valor de la moneda extranjera, según el valor de cambio vendedor del Banco Nación el día anterior a la celebración del contrato. Por el otro lado, la registración de los contratos puede ser consultada o modificada, las dos cosas, por quienes están incorporados en ese registro. Hay un ítem que se trata de consulta de contratos, donde cada uno puede modificar, porque, por ejemplo, quien informa un valor que no es el valor de la locación. El locatario verifica que no es así, no tiene que hacer nada, ingresa, coloca el valor correcto y se terminó el problema. O lo puede corregir uno de los intermediarios que hablamos, corredores o escribanos o administradores. Así que tampoco tiene mucho asidero el tema de decir, bueno, yo pongo un cero menos y veo qué pasa. Realmente no queda expuesto a que la otra parte o alguna de las partes pueda llegar a modificar. Así que bueno, esto es un tema que hay que ir viendo a la medida que avance, cómo se va desarrollando, quiénes van interviniendo y el grado de cuestionamiento que tenga esto desde el público y desde los afectados en este esquema, porque convengamos que si el propietario, el locador o el carácter que tenga quien está haciendo la locación está registrando el contrato, también deja expuesto al locatario, y entonces me voy a encontrar con casos que la AFIP podría llegar a verificar, donde diga, este señor resulta que hace menos de 6 meses cobró el IFE y resulta que este señor está pagando desde julio un alquiler de 40.000 pesos mensuales. ¿De dónde saca la plata? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otro tema que también hay que tener en cuenta, que para mí es una cuestión que legislativamente no es prudente, por no decir exagerada, que el locatario o inquilino puede inscribir el contrato, registrar el contrato hasta 6 meses posteriores a la finalización del mismo. Realmente es un tema que es delicado, porque sinceramente, si se terminó el contrato, firmamos que se terminó, cobró el depósito, se le descontaron los daños que pudo haber en la propiedad o las expensas que debía, y está todo terminado. Realmente esta facultad tendría que estar terminada con ese acto, pero bueno, evidentemente no es precisa, y por el otro lado no da lugar
a que quien exhiba una documentación suficiente como para determinar que la locación se terminó, deja abierta esta puerta para no sé qué, sinceramente. No veo cuál es el problema, la necesidad de mantener esto abierto de por vida. Para que 6 meses después yo pueda modificar algo que perjudique de alguna manera al locador con algo que la verdad no tiene asidero. Pero bueno, porque es sencillo, el locador va, presenta y dice acá, este señor me firmó, está todo de acuerdo, me entregó la propiedad, la llave, ya es más, ya la tengo alquilada y hay otro contrato inscripto. ¿En qué quedamos? ¿Para qué sirve esto? No sé. Pero bueno, lo dice la ley, lo dice el Código Civil y lo dice la norma de la AFIP. Lamentablemente no brinda precisiones con relación a lo que se pretende con esta cuestión, esta facultad que se le otorga al inquilino. Pero es lo que está ahí. Esperemos que después en algún momento haya correcciones como para determinar la amplitud que esto le está dando, y sinceramente no encuentro una idea. Bueno, este es un régimen informativo. Un régimen informativo como puede ser cualquier otro, de cualquier carácter y de los muchos que tiene el sistema impositivo argentino. Y bueno, hay régimen informativo para el traslado de ganado, para esto, para lo otro, para ciertos actos que hay que realizar, en fin, tiene que quedar registrado. Por supuesto, como todo régimen informativo, también tiene una penalización por el incumplimiento. Si se incumple, puede ser penado con una multa hasta 5.000 pesos. Por supuesto que esto es gradual. Si existe una detección por parte de la AFIP, bueno, la primera sanción será de 400 pesos, la segunda irá subiendo y de 10.000 en cuanto a que se trate de una persona jurídica. En esto vale aclarar que, por ejemplo, quienes tienen consorcios a donde alquilan la vivienda del portero, que ya no está con vivienda permanente y tienen una forma de darle ingreso a ese dinero que va a achicar el monto de despensa, en fin, va a ayudar al consorcio, que tiene que estar inscripto por el administrador, en este caso, el contrato que tenga esa unidad, ese departamento, propiedad común del consorcio, porque si no va a generar infracciones que se van a ir acumulando. Y los consorcios son bastante expuestos en todo esto. Por lo tanto, habrá que verificar y como administradores, quienes lo sean, tendrán que registrar adecuadamente el consorcio, porque hay que facturar, hay que inscribirse en los impuestos que haya que inscribirse y de esa manera poder incorporar el resultado de la explotación comercial de ese contrato de alquiler. Convengamos, es un régimen de alquiler para los inmuebles, no es para otras cosas. Por ejemplo, si alquilan para tener una antena de televisión, una antena de cable o una antena de telefonía en la terraza, si alquilan una pared para publicidad, si alquilan la terraza para otro tipo de equipamientos que a veces tienen las empresas de telefonía, esos alquileres no tienen relación con lo inmueble. Así que eso tiene otro tratamiento que no está incorporado en este régimen. Este régimen, como lo dice su título, es el registro de locaciones inmuebles en el detalle que hablamos al principio. Convengamos, y vuelvo a reiterar, este registro no tiene ningún costo para su incorporación, no tiene ninguna implicancia impositiva, pero obviamente AFIP tiene información sobre los mismos, digamos, intervenientes como locador y como locatario, como para poder cruzar con el resto de su información y después hacer las inspecciones que pretendan o que piensen que sea pertinente. En este caso,
no lo sabemos ni sabemos cómo va a ser la prosecución de este tratamiento por parte de AFIP, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es lo que lleva y lo que trae aparejado el régimen de inscripción de los contratos de alquiler que sean posteriores al 1 de julio de 2020, incluyendo hasta el 31 de marzo, que se pueden hacer hasta el 15 de abril, y a posteriori todos los que vayan, incluyendo las modificaciones y todo lo demás, tienen un plazo de 15 días corrido para ser registrados en este, valga la redundancia, registro de locaciones inmuebles. Así que bueno, no hay mucho más. Cualquiera que tenga necesidad de esto ingresa en la página de AFIP, busca, incorpora el servicio RELI y con la clave fiscal nivel 3 puede ingresar, bajarlo a sus servicios útiles, ingresar con su clave fiscal y ver ahí ya en detalle lo que le despliega la AFIP como requerimientos que pide, que no son muchos. De todas maneras, no se olviden que les pide la incorporación en ese informe de un archivo en PDF o JPG del contrato terminado, firmado, incluso en algún caso, cuando se trate de contratos que corresponda sellar, no sé si no es conveniente que se incorpore la hojita donde está la registración de la certificación de que se hizo el pago del impuesto provincial correspondiente. Así que bueno, en principio esto es lo que podemos orientarlos hasta acá. Quedo, Paula, a la espera de que me vayas pasando las preguntas que hayan hecho, que veo que son unas cuantas. Sí, Alberto. Bueno, ahí muchísimas gracias por la exposición. Ahí vamos a dejar un momentito los detalles de los datos de Alberto que se quieren contactar con él, ver también los grupos de Facebook de alquileres y demás. Así que mientras tanto voy a ir mostrando algunas preguntas acá que ya nos han estado poniendo, nos han estado haciendo y algunas que nos habían pasado previamente por mail. Así que ya hay varias para ir sabiendo. Bueno, la primera acá, Corina pregunta si el propietario que alquila está obligado a inscribirse como monotributista o como responsable inscripto. Mira, eso después, en todo caso, yo le hago una acotación ahí porque es de contadores, ¿no? Un poco esto. Claro, pero acá hay un tema, que esto no es el régimen fiscal, esto es un régimen de registración. O sea, alguien que no esté inscripto como monotributista o no facture o lo que sea, puede inscribir el contrato igual. Ahora, obviamente una cosa va de la mano con la otra, porque es ponerle el bocado en la boca del león. Si yo estoy presentando un quit, que estoy inscribiendo un contrato como locador, va de suyo que voy a tener que tener la parte facturación y tener algún encuadre dentro de lo que es monotributista o responsable inscripto, más lo que corresponda a ingresos brutos, más lo que corresponda a impuestos a las ganancias, más lo que corresponda a bienes personales, en concordancia con eso que estoy informando. Sí, ahí para responder, pero muy rápido porque es como decía Alberto, obviamente esto es un régimen de información y la AFIP va a saber y quedar uno expuesto si cumple o no con los impuestos que ya eran una obligación. Claro, el monotributista puede, claro, uno puede ser monotributista siempre que tenga 3 actividades. Cada inmueble, o sea, una cochera, una oficina, cada uno es una actividad. Y si uno tuviera, o sea que ahí podría tener, si solamente alquilara 3 inmuebles, pero si uno tuviera otra actividad, por ejemplo, fuera profesional independiente o vendiera alguna cosa, además,
solamente podría tener 2 inmuebles Claro, más. yo ya tengo 3 Así actividades. que están, Yo no tengo claro, capacidad para hacerlo. el que Yo ya como tiene soy 2 o 3 inmobiliario, actividades productor de se seguro, tiene que administrador de inscribir. consorcio, ya tengo Claro, las 3 actividades. Si quiero alquilar, no puedo. claro, o sea, o sí se puede, pero hay que pasarse responsable inscripto por Claro, todas las actividades. Es claro, así. claro, claro, ese es el problema. Así que, bueno, sí, o sea, la respuesta es depende de cada situación, ¿cierto? En Exacto. ese caso. Perdóname que aclare, Paula, esto también, el hecho que cada locador tiene una situación fiscal particular, hace que cuando se vaya a alquilar una propiedad, cada uno considere su situación particular. Con lo cual, si es alguien que no venía tributando, no venía haciendo nada y todo lo demás, y ahora tiene que hacer todo eso, y además absorber el pago de los impuestos propios de la propiedad, que también dice la ley, o sea, dice el código que debe absorber el propietario, que sería el impuesto inmobiliario, que sería el alumbrado, barrio, limpieza en caso de capital. Y entonces, eso eh, obviamente, en el caso de un locador, ¿qué hace? Lo va a cargar al alquiler y fue lo que provocó este aumento de los alquileres estos últimos 8 meses. Claro. Convengamos que la gente que hace, saca la cuenta, tengo que gastar todo esto, entonces, bueno, el alquiler que necesito para quedarme con el mismo alquiler que tenía antiguamente, necesito agregar todos estos ítems si estoy generando un contrato nuevo. Con los que ya están, ya Claro. están. Ya, como diría Sí, alguno, además que si es responsable inscripto y el que alquila no lo es, o es consumidor final o monotributista, tiene el 21% de IVA más lo de ganancia, eso hay que además, cargárselo claro, aparte y hay que absorberlo. Acá María Constanza pregunta, creo que habías comentado recién, hace muy poquito, si había que sellar los contratos de alquiler para subirlos a la página. Creo que habías comentado un poco de que sí, era yo no recomendable. conozco ¿Y la cuánto sale el obligación sellado más o menos en Ciudad de y Buenos Aires? depende de la jurisdicción. El sellado es un tributo provincial. Así que cada jurisdicción tiene un Claro, porcentaje diferente y depende si sea vivienda. Por ejemplo, hay lugares donde está eximido hasta cierto monto, si es comercial no, en fin, eso hay que ver en cada jurisdicción, en Provincia de Buenos Aires con ARBA, en Capital con AGIP, en Córdoba con la Dirección de Renta. Cada jurisdicción tiene, es lo mismo que pasa con ingresos brutos. Por ejemplo, en claro. Capital Federal sacaron una disposición que los alquileres facturados hasta 30.000 pesos en forma total, ¿no es cierto? Si tiene 3 alquileres y supera esa cifra, no. Pero si tiene un alquiler de 25.000 pesos, no paga ingresos Claro. brutos. Sí, sí, Si el ingreso bruto en general tiene una exención. y cada uno también depende de cada jurisdicción. No es lo mismo con impuesto a las ganancias y no es lo mismo con bienes personales. Bueno, vos tenés una serie de Sí, sí. charlas ya claramente expuestas con esos temas, así que ¿para qué me voy a meter? Miren las otras charlas de Paula La y estamos... verdad que los impuestos son bastante, o sea, básicamente le aplican todos los que tienen que ver ganancias, bienes, porque cuando uno está responsable inscrito, aquí aplican todo. Bueno, vamos a avanzar con lo que pregunta Edith, que señala que tiene un poder, creo que algo comentabas también en la charla, un poder para alquilar o vender un departamento de mi hijo que reside en el exterior. ¿Quién debería inscribirlo y quién debería facturar? Ella, ante la AFIP, tendría que ser la representante de su hijo. Eso no lo sé. O sea, si no lo tiene, tendría que ser ella quien, en representación de su hijo, es quien factura a nombre de su hijo y se inscribe en todos los impuestos a partir de ser la representante de su hijo. El locador, al estar en el exterior, digamos, no lo puede hacer, no puede mandar una factura desde el exterior, pero quien estará acá y está designada como representante ante AFIP, tiene que inscribirlo, tiene que hacer toda la cuestión impositiva como si fuera el propietario, dejando
aclarado que ella actúa en representación de. Esto no tiene que ver con su patrimonio propio, porque por ahí alquila una propiedad del hijo, pero por otro lado alquila una propiedad de ella. Entonces, bueno, eso está separado, pero tiene que informar. Bien, y Nora acá pregunta, creo que también había algo se señaló, si puede ser locador de un inmueble cualquier persona o sí el locador tiene que ser el propietario. No, locador puede ser cualquier persona. La única dificultad que tiene esto es, si uno es locador, por ejemplo, en nombre de su papá, que es una persona mayor y qué sé yo, irremediablemente, si yo estoy actuando de esa forma por poder, el que tiene que estar inscrito y el que tiene que pagar la cuestión impositiva es el propietario. Y si tengo que llegar a alguna cuestión de reclamo, etcétera, etcétera, va a tener que reclamarlo el propietario. Entonces, lo mejor es hacer el contrato en nombre del propietario y en poder de, o sea, el hijo sería el apoderado de acuerdo a un poder ante escribano, bla, 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 ante el escribano tal, en nombre y representación de su padre, etcétera, etcétera. Si es locador por otro motivo, por ejemplo, si es locador en representación de una sucesión, tiene que haber sido designado y tiene que haber un acta y tiene que estar en el proceso sucesorio declarado y de la misma manera tiene que figurar como representante, porque si no va a caer en cabeza de él un patrimonio y una responsabilidad impositiva que no es de él, con lo cual puede generarle inconvenientes, porque si esa persona, vayamos al caso, tiene 3 propiedades que alquila él, cada uno es un punto de venta, pero tiene una cuarta que es de la sucesión, serían cuestiones son las cuestiones que van apareciendo en lo cotidiano, ¿no es cierto? Eso hay que aclararlo bien con un contador, obviamente. Sí, eso hay que tenerlo bien en cuenta a partir de que ahora la FIP va a tener todos estos datos, digamos, de quién va a ser la cabeza, que es la persona que tributa y que es el otro problema en el caso de las sucesiones, ¿no? porque las sucesiones suelen estar todavía en cabeza de la persona que era titular del inmueble originariamente, y entonces para que no caiga mi papá, no lo hice la sucesión, no la inscribí y estoy usufructuando una propiedad que es de 3 generaciones para atrás, pero a la hora de tener algún inconveniente o que el inquilino inscriba el contrato, voy a tener un problema. Porque no tengo cómo demostrar que soy el propietario si no hago la sucesión. Está bien. Trabajo para los abogados. Bien, acá Luciana pregunta si los alquileres turísticos, departamentos debidamente habilitados, inscriptos como tal y que emiten factura, están obligados a registrar en la web ese contrato cada vez que entra y sale un turista. O sea, cada contrato todo alquiler que sea de más de un día, sea de una cochera, de una góndola, de una exposición, de una kermés, de un puesto de lo que sea, todo tiene que figurar inscripto de acuerdo a la norma. No sé si después lo flexibilizarán de alguna manera o no, pero por lo que dice la letra fría de la norma, es que todo debe ser inscripto cuando es por un alquiler mayor a un día. O sea que cada vez que con cada turista sería un contrato distinto. Es un contrato distinto, es un nuevo contrato, hay que inscribirlo. Está bien. Bueno, Esther acá pregunta si los contratos con inicio anterior al 1 de julio de 2020 y que finalizan en 2021, como por ejemplo ahora en agosto, si hay que inscribirlos o no. Sí hay que inscribirlo. Sí hay que inscribirlo. No solo ese caso que finaliza en 2021 o en 2022, sino también los contratos anteriores a la vigencia de esta modificación del Código Civil que hayan sufrido modificaciones. Por ejemplo, prórrogas, por ejemplo, adendas, por ejemplo, algún acuerdo de partes, si se ha sujetado al DNU. O sea,
todo eso, que son modificaciones del contrato original, debe ser registrado. Perdón, el contrato ya estaba vigente antes del 1 de julio de 2020, ese no hace falta inscribirlo, salvo que se lo modifique, se haga algún adendo. O sea, si sigue el mismo contrato. Claro, el contrato estaba vigente antes y sigue, ponele que sea de julio de 2019, del por supuesto. A julio del 2021, ese no hace falta inscribirlo. Claro. Salvo que haya alguna modificación. Por ejemplo, el propietario aceptó que cambiara la garantía o que cambiara el precio por ciertas circunstancias, puede ocurrir. Yo conozco casos, por ejemplo, de galerías comerciales donde tenía una expensa de 40.000 pesos y un alquiler de 40.000 pesos. Hicieron un acuerdo con el propietario que mientras durara toda esta situación de pandemia y del encierro y que no podía trabajar y qué sé yo, el inquilino solo pagaba las expensas, pero no pagaba el alquiler. Pero eso es un acuerdo entre partes que hace que haya que incorporarlo. Y todo aquello que sea, hay que modificarlo. Hay que agregarlo en el registro. Y hay que incorporar en ese caso, si hubiera una modificación, el contrato original más la modificación. Yo entiendo que sí, no sé cuando se llega al caso concreto de ingresar en el registro a ver qué pide, pero no da detalles mucho de qué carácter o cómo es, pero yo entiendo que si estoy modificando un contrato, tengo que informar el contrato, porque si no estoy refiriéndome a algo que no hay una relación previa. Sentido común nada más me da esa pauta. Tengo que escribir el contrato y tengo que escribir este acuerdo que hubo en intermedio. ¿Qué pasa con los contratos? Voy a insistir un poco acá porque ahí me fueron surgiendo unas dudas parecidas a estas. ¿Qué pasa con los contratos que vencieron hasta junio del 2020, pero se prorrogaron, o sea, de marzo a junio, por ejemplo, que se prorrogaron en el marco de la pandemia, de toda esta situación de emergencia? ¿Eso hay que inscribirlo o no? Si esa modificación es posterior al 1 de julio, debe informarse. Ahora, supongamos que era un contrato que estaba firmado en 2019 y por razón de todo esto, por decir de alguna manera, un local que no se pudo seguir funcionando porque vino el cierre, qué sé yo. Vuelvo a las galerías porque las galerías son muy afectadas. Y, por ejemplo, la galería, cierran toda la galería, bajan la persiana y queda toda la galería cerrada. Entonces no se puede trabajar. Y bueno, ahí se rescindieron de común acuerdo muchos contratos. Ese contrato que se rescindió antes de este registro, antes del 1 de marzo, no hace falta registrarlo. O sea, es una modificación de lo que fue el contrato, pero ya no hace falta porque terminó el contrato. ¿Qué pasa si venía, supongamos que vencía el contrato original en septiembre de 2020, ¿no? Y se prorrogó en el marco de la pandemia, esa prórroga, sí es que se toma como un nuevo contrato. En mi opinión, si no hay un nuevo contrato y hay una prórroga, hay una reconvicción, como llaman los abogados, y tiene que haber algo que diga que ese contrato anterior ahora fue prorrogado en estos términos, donde las partes acepten esa prórroga, porque también no nos olvidemos que la propia modificación de la ley dice que en caso de que el locador esté en condiciones de necesidad, no tiene por qué aceptar que el locatario se avenga al DNU. Por ejemplo, una viejita jubilada que tiene la mínima y que no le pudieron hacer la pensión porque su marido trabajaba en negro y tiene una jubilación miserable, pero en vida hicieron un departamentito en el fondo para tener un ingreso más. En este momento, en el marco de la misma ley y del DNU, esa señora, si yo demuestro que no tiene otro ingreso
está desamparada porque no le va a alcanzar ni para comprar los remedios. En ese caso, tendría la posibilidad de no aceptar que el inquilino, que también tendrá sus problemas, se avenga al DNU. Con lo cual, habría una posibilidad de rescindir, de modificar, de alterar y que en todo caso que quede la posibilidad de que el inquilino siga cumpliendo normalmente el contrato. En fin, muchos casos ocurrieron. Pero realmente las situaciones del DNU, si se hicieron como corresponde, es decir, por escrito, ya implican que hay que incorporarlas en esta registración. Y se hicieron diciendo, bueno, hacemos un nuevo contrato en otras condiciones, de acuerdo a la nueva ley, de acuerdo al nuevo código, va a quedar registrado. Si hicieron una prórroga, como ya se hizo después del 1 de julio, hay que registrar. En fin, todo lo que modifica y que sigue vigente hay que incorporarlo. Bueno, y acá, esta creo que ya estamos terminando. Bueno, si alguien tiene alguna más, la puede ir incorporando por acá. Esther también pregunta si el alquiler de un departamento con una cochera en un único contrato se consideran dos actividades en el monotributo. Pero la cochera está en el mismo edificio. Es un solo contrato. Yo alquilo un departamento con cochera. Ahora, si la misma propietaria tiene otra cochera y la alquila por separado, son dos contratos distintos. Es más, un problema es el de las cocheras, porque habitualmente no hay contrato por las cocheras. Normalmente a lo sumo se hacía un recibo. Pero bueno, todavía va a ver cómo se resuelven esas cuestiones porque no hay experiencia de qué manejo darle al tema, ¿no? Claro, es así. Y una duda con esto que me había surgido al momento de presentar lo que pueden hacer los juzgados, ¿no? Esto de que el juzgado debe informar el contrato a la AFIP, ahí ya no regiría la obligación de que sea un contrato desde el 1 de julio 2020. Si yo voy a querer desalojar a alguien con un contrato anterior. No tengo posibilidad de investigar en la página de AFIP, porque la clave para ingresar el juzgado y mostrarle las pantallas de lo que le piden es del juzgado. Cada juzgado tiene la suya. Lamentablemente no puedo decirte cómo sería, pero entiendo que por una cuestión de ellos primero verificarán si está dentro de este nuevo régimen o no. Y entonces ahí habrá que dar intervención o no. No creo, porque convengamos que habla de una consulta. Y por el otro lado, cualquier cosa que genere, suponte que fuera una cosa que está fuera de esto, fuera de este plazo, y es alguien que quedó moroso en diciembre de 2019, que no tiene nada que ver con todo esto. ¿Vale? ¿Está obligado? ¿Cómo? ¿Cuánto? No lo sabemos. Entonces, el tema va a ser con la práctica, a ver cómo avanza la situación. Lamentablemente no le puedo responder esto. Claro. Bueno, al margen de que por ahí esto puede ser una excusa para demorarle la ejecución judicial, con lo cual tengo un perjuicio a la justicia, postergándole más todavía el problema a la persona propietaria, ¿no? Sí, como todo me parece que un poco va a haber que esperar cómo va funcionando, ¿no? O sea, claro, viendo sobre la marcha cada una de las cuestiones. Y aparte yo estimo que va a haber algunos ajustes a todo esto desde la propia AFIP, porque hay cosas que, esto ya te digo, es 6 meses posteriores a la finalización. O sea, sería más conveniente decir, bueno, este contrato terminó a tal fecha y tenés que informar la terminación, y no que haya a posteriori una posibilidad que no entiendo el motivo. Claro. O sea, si dijera, bueno, el locador debe informar la finalización de la relación locativa, presentando el acuerdo donde entrega la llave, entrega la propiedad y devuelve el depósito, me parecería razonable, es cerrar un ciclo. Pero dejar abierta esa puerta a una situación que
no entiendo a qué obedece. Está bien, bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias a todos por quedarse, por participar de estas charlas con Alberto Loyarte. Para la comunidad Mi Presupuesto, para los que no estén inscritos en la comunidad, los invitamos a sumarse. Y bueno, estaremos consultando por algunos otros de estos temas que la verdad que siempre vienen bien a hacer una consulta mano a mano porque se van generando dudas con el tiempo, ¿no? Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. De Facebook que se llama Alquilar Paso a Paso. Vamos a poner aquí nuevamente los dejamos con la... Bien, los dejamos con la placa final que para que vean el grupo que tiene Alberto, que ahí se pueden sumar y también los invitamos a sumarse a la comunidad. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos por participar. A disposición de todos, Que tengan buenas tardes. Chao, hasta luego. Igualmente.